La posición del jefe de Alpine en la Fórmula 1 y el destino del propio equipo son inciertos tras la salida de una figura clave de la cúpula directiva de Renault. Luca De Meo, artífice del proyecto Alpine F1, dejará su cargo de director general del grupo Renault en julio. De Meo fue el responsable de contratar a Flavio Briatore como su asesor ejecutivo, lo que en realidad significó traer de vuelta al controvertido ex jefe de Benetton y Renault Fórmula 1 para que dirigiera el equipo de Enstone por tercera vez. Esto quedó muy claro cuando el director del equipo Oliver Oakes, contratado tras la llegada de Briatore para ser la cara visible de la dirección del equipo, dimitió recientemente en mayo y Briatore asumió todas las responsabilidades restantes del director del equipo sin asumir el cargo. Pero el legado de De Meo va más allá de Briatore. Bajo su liderazgo, Renault rebautizó su equipo de Fórmula 1 y el programa Renault Sport por completo con la imagen de Alpine. Se ha convertido en una parte inconsistente, caótica y hasta ahora decepcionante de la historia de Renault en la Fórmula 1. Además, han sido las acciones de Meo las que han dado lugar a tantas especulaciones sobre el futuro del equipo y a preguntas sobre si Renault acabará vendiéndolo. El argumento en contra ha sido que De Meo nunca venderá, pero sin De Meo, ¿qué pasará? De Meo se convirtió en director ejecutivo del grupo Renault en 2020 e inició un plan para transformar la suerte de sus diversas marcas de automóviles, una reestructuración denominada Renaulution. Una parte fundamental de ese plan era la producción de nuevos modelos de Alpine para convertir la marca nicho en un actor importante en el mercado de los vehículos eléctricos. Con ese fin, la división Renault Sport se fusionó con Alpine para crear una nueva unidad de negocio. Como resultado, el equipo de Fórmula 1 de Renault pasó a llamarse Alpine, al igual que la fábrica de motores de Viry-Châtillon. A De Meo se le atribuye el éxito de Renault durante su mandato, ya que la empresa cuenta ahora con una base sólida, una impresionante gama de productos y ha retomado el crecimiento según un comunicado, mientras que el propio De Meo afirmó que los resultados hablan por sí solos y son los mejores de nuestra historia. Sin embargo, también ha supervisado una parte muy negativa de la historia de Renault en la Fórmula 1. El equipo ha cambiado de líderes a un ritmo alarmante, ha retrocedido gradualmente en la pista desde su pico en 2022 y ha abandonado activamente su estatus de equipo oficial. Lo que a menudo se conoce como Team Enstone en la Fórmula 1 se merece algo mejor. La era Alpine sí que incluyó la primera victoria de Enstone desde que Renault volvió a entrar con su equipo de fábrica en 2016, la afortunada victoria de Esteban Ocon en el Gran Premio de Hungría de 2021, pero en general los últimos años han estado plagados de controversias, falsos amaneceres e inestabilidad. De Meo ha reorganizado el equipo directivo de Alpine Cars y F1 en varias ocasiones. Cyril Abiteboul, Marcin Budkowski, Otmar Szafnauer, Bruno Faman y Oliver Oakes han ocupado el cargo de director del equipo. Laurent Rossi tuvo un mandato como director ejecutivo marcado por la división y Flavio Briatore fue contratado el año anterior como asesor ejecutivo de Meo. Esto llevó a que Faman fuera reasignado dentro del grupo y a la contratación de Oakes. Y aunque Oakes dimitió por motivos personales en mayo, se sabía que existía al menos algún conflicto por su limitada responsabilidad, ya que eran De Meo y Briatore quienes realmente tomaban las decisiones. El año anterior, De Meo con Briatore a su lado dio luz verde al final del programa de motores Alpine de Fórmula 1, lo que significa que el equipo perderá su estatus de fabricante a finales de 2025 para convertirse en cliente de Mercedes. Es una medida que probablemente supondrá una ganancia neta para el equipo Alpine de Fórmula 1, pero solo porque su división de motores no ha rendido lo esperado desde que se introdujeron los motores turbohíbridos en 2014. Por lo tanto, también es un reconocimiento de ese fracaso. La salida de Meo deja a Alpine en una posición vulnerable si no hay más apoyo para el proyecto por parte de la junta directiva de Renault, especialmente teniendo en cuenta lo mal que está yendo este año. Es una continuación de cómo Alpine no solo ha retrocedido desde su pico en 2022 en esta era de la Fórmula 1, sino que ha socavado repetidamente cualquier idea de impulso o progreso. En comparación con sus primeros años como Renault, que incluyen el terrible primer año de 2016, cuando acababa de salvar al equipo de su difícil etapa con Lotus, Alpine es casi exactamente igual en términos de rendimiento. Tiene casi la misma posición media en el campeonato, 6,2 frente a 5,8, a pesar de un ligero aumento en el porcentaje de puntos conseguidos. Su progresión se ha estancado y es incapaz de salir del grupo medio, y la situación sería aún peor si Alpine no hubiera salvado de forma bastante fortuita su temporada 2024 con un sorprendente doblete en Brasil a finales de año que convirtió un probable octavo puesto en el campeonato en un sexto más respetable. Sin embargo, este año podría necesitar un giro más espectacular, ya que Alpine es último en el campeonato con solo 11 puntos en 10 carreras.
En cuanto a la posición, está peor, aunque en cuanto a puntos está igual que en 2024. El problema es que los rivales están mejorando, lo que está dejando al descubierto las limitaciones del paquete de Alpine. En general, es bastante competitivo, séptimo en velocidad media y con algunos picos impresionantes en circuitos con curvas de velocidad media y alta. Pero la tracción del coche es deficiente, al igual que la calidad de la dinámica de su chasis, probablemente incluso peor que el año anterior, como lo demuestra el horrible fin de semana en Mónaco, en el que Alpine fue el único equipo más lento que en 2024. Y el motor deja mucho que desear, sigue teniendo poca potencia y una recuperación de energía deficiente, lo que significa que el conjunto es especialmente débil en determinados circuitos sensibles a la potencia y es especialmente vulnerable en las carreras. Esta es una de las razones principales por las que su razonable ritmo en una vuelta se traduce tan raramente en puntos. Existe el riesgo de que el equipo culpe también a la unidad de potencia de todos sus males, cuando es evidente que también hay problemas en el coche. Además, Alpine no tiene clara su alineación de pilotos. Es bien sabido que antiguos secuaces de Demeo, como Laurent Rossi, gestionaron muy mal a Oscar Piastri y le dejaron marcharse a McLaren, donde ahora lidera el campeonato mundial. Pero tras ascender a su propio piloto junior, Jack Doohan, a un asiento de carrera para 2025 y darle la oportunidad de debutar a principios del año anterior, Alpine parecía dispuesta a dejar atrás ese fantasma, excepto que Briatore ordenó el fichaje de otro piloto junior de otro equipo, Franco Colapinto, esto durante el invierno, lo que finalmente llevó a la destitución de Doohan tras solo 6 carreras este año. Y el puesto de Colapinto tampoco está garantizado, mientras que Doohan sigue en la plantilla de Alpine, que también cuenta con el ganador de la Fórmula 2, Paul Aron. Aunque Pierre Gasly tiene contrato para el año que viene, esto ha dejado a Alpine sin un plan claro para su alineación, y eso se debe a que ha permitido a Briatore dirigir el equipo de la única manera que él sabe, con tácticas de una Fórmula 1 muy diferente a la de hace décadas. La confusión en cuanto a los pilotos, junto con el hecho de que Briatore parece favorecer una política de contratación basada en reunir a la banda en aquellos a los que intenta fichar, hace que haya dudas legítimas sobre si el enfoque que también le funcionó en la década de 1990 y principios del siglo XXI sigue siendo el adecuado. A pesar de los problemas en la pista, Renault sabe que sigue teniendo una gran baza simplemente por ser propietaria de un equipo de Fórmula 1, ya que en estos momentos el valor de los equipos está por las nubes, incluso el de los que están pasando apuros. Renault posee el 76% del equipo tras haber vendido el resto a un consorcio de inversores estadounidenses en 2023, y en la Fórmula 1 se considera que el deseo de Demeo de eliminar el programa de motores formaba parte de un esfuerzo por facilitar gradualmente la venta del equipo, sino de inmediato, al menos en unos años. Demeo afirmó que eso nunca sucedería mientras él estuviera al mando y Briatore también lo negó repetidamente. Convertirse en cliente de motores sin duda abarataba y facilitaba la justificación de la existencia del programa, por lo que se podría argumentar que en realidad aseguraba el futuro de Alpine en la Fórmula 1, pero nadie se lo creyó realmente como argumento convincente. Además, si tienes intención de vender en un momento en el que hay muchas entidades interesadas en comprar equipos, no quieres dar la impresión de que tienes afán en vender. Ahora, la inminente salida de Demeo de Renault plantea 2 preguntas importantes y obvias para el equipo de Fórmula 1 de Alpine. ¿Considerará prudente la junta directiva de Renault y o su nuevo jefe una venta dado el importante aumento del valor que ha experimentado el equipo, especialmente teniendo en cuenta que su competitividad en la pista está en su punto más bajo? ¿Es ahora el momento de sacar provecho con una venta, ya sea otra participación minoritaria, una mayoritaria o la totalidad de las acciones de Renault? ¿Y qué pasará con Briatore, dado que fue contratado por Demeo para asesorarle en lugar de asumir un cargo oficial dentro del equipo de Fórmula 1 o de Alpine Renault como empresas? La posición de Briatore ha sido objeto de escrutinio en Francia, con un informe reciente que afirma que su contrato de consultoría con Demeo le reporta un porcentaje significativo de los acuerdos comerciales que se cierren con Alpine, además de un salario que supera incluso al de Demeo. No está claro cómo ven a Briatore otros miembros de la estructura corporativa de Renault Alpine, ya que fue contratado de forma independiente y existe al margen de ella. No es empleado de Renault ni de Alpine, ni forma parte del personal del equipo. Briatore estaba allí gracias a Demeo y por él, así que sin signos tangibles de progreso en ningún aspecto significativo desde la llegada de Briatore y con Demeo a punto de salir de escena, la afirmación de Briatore a Reuters de que no cambia nada para él ni nada para el equipo suena un poco demasiado esquiva. A corto plazo, probablemente tenga razón y todo seguirá como siempre, pero ¿cuánto tiempo seguirá Briatore al mando?
¿Tendrá De Meo la oportunidad de dar luz verde a las decisiones de última hora de Briatore como un nuevo director de equipo para sustituir finalmente a Oaks? ¿Y qué pensará el sucesor de De Meo como director general de Renault sobre la Fórmula 1, el equipo Alpine y quién está al mando? Son preguntas fundamentales que hay que responder, porque no es exagerado decir que este último cambio en la jerarquía podría cambiar radicalmente el futuro de Renault en la Fórmula 1.